Estados Unidos está operando para convertir a México en una Venezuela con base en una estrategia inducida para operar unas huelgas que se podrían empezar a surgir por todo el país para hacerle frente a López Obrador. Así que también resulta que una abogada extraña está detrás de todos estos huelguistas que pretenden desestabilizar al gobierno de López Obrador. Así que todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha quedado en el olvido en las últimas semanas por todo este borlote que se ha armado en relación al desabasto de gasolina en algunos estados y también por la cruzada contra el huachicol, por no decir también la tragedia en Hidalgo. Y es que en Matamoros hay un tema muy particular. Tal parece que los trabajadores de una industria que ahorita vamos a dar los detalles están inconformes con sus salarios, pero su inconformidad podría arrastrar a las de todo el estado y todo el país y están siendo posiblemente manipulados por una abogada estadounidense trabajando quizá para el gobierno de Estados Unidos, así desestabilizar a la economía de México y al gobierno de López Obrador, con el objetivo de que México probablemente se convierta en Venezuela gracias a los Estados Unidos. Vamos a ver cómo está esta información que nos presenta nuestro amigo del Universal, el columnista Ricardo Rafael, quien nos da absolutamente todos los detalles. Incluso así es como titula su columna: complot gringo contra el gobierno de López Obrador, y empieza a desglosar toda esta parte que tiene que ver con lo que está sucediendo en Matamoros. Dice: otra crisis de grandes proporciones está a punto de estallar, pero esta vez en la frontera. Y es que 57,000 trabajadores de Matamoros, empleados por empresas dedicadas a la exportación de partes de automóvil, entrarán en huelga el próximo viernes, es decir, prácticamente ya solo 2 días. Demandan a sus patrones un aumento de sueldo que va del 20 al 60%. De cumplir con esta demanda, las 45 exportadoras afectadas verían incrementados sus gastos este año en alrededor de, escuchen bien, $200 millones. Primero valdría la pena aclarar algo. Aquí se habla del 20 al 60%, es un tramo enorme el que se está manejando por parte de estos trabajadores, que no digo que no los merezcan, pero es muy extraño que del 20 se brinque un 40% al 60%. Me parece que es completamente desproporcionado, pero todo esto tiene que ver con una abogada estadounidense que los está asusando, los está montando para hacer todo esto, y eso viene más adelante. Dice: esta semana la Junta de Conciliación citó a las partes en conflicto, pero los representantes de los trabajadores no llegaron a la reunión. Por tanto, la demanda desmesurada no ha podido siquiera dialogarse entre patrones y trabajadores, a menos que los segundos concedan una prórroga para la negociación. Los problemas derivados de esta crisis tendrán consecuencias mayúsculas. Aquí nos desglosa una por una. Primero, la producción automotriz en Norteamérica utiliza piezas producidas en Matamoros que, al no surtirse, se tendrá lo mismo en Detroit que en Dallas o en Guanajuato. Es decir, al dejarse de producir todas estas piezas en Matamoros, dejará de surtirse de forma grave a todas las automotrices que aquí se mencionan. Luego, segundo, al entrar en huelga, las armadoras de Matamoros se correrá velozmente la señal para el conjunto de la industria automotriz de que en México se están presentando problemas serios para la inversión extranjera. Es decir, una campaña similar a la que se armó contra la cancelación de Texcoco, donde se iba a caer el mundo, el apocalipsis, el Armagedón, todo eso le quedaba corto a la cancelación de Texcoco. Y acá también va a empezar a correr la voz de que en México puras huelgas por los bajos salarios y demás, y entonces la mala imagen para los empresarios del extranjero podría disminuir. Entonces
Vamos a ver cuál sería la tercera, según Ricardo Rafael. La demanda del aumento salarial de entre 20 y 60% contagiará al resto de la industria de exportación radicada en Reynosa y Nuevo Laredo. Es decir, que en breve podrían acompañar la huelga otros 210,000 trabajadores, la mitad de las personas afiliadas al Seguro Social en el estado de Tamaulipas, solo en el estado de Tamaulipas. Es decir, que como efecto dominó, es decir, van a ver en Jalisco, van a ver en Yucatán, van a ver en Baja California, van a ver en Veracruz, que lograron este aumento los de Matamoros, los de Tamaulipas, y van a querer hacer huelgas similares para querer recibir lo mismo, cuando posiblemente cada quien se dedique a oficios diferentes y quizá tenga que variar un poquito la cantidad. Luego, es bastante previsible que el contagio incorpore en cuestión de días a las industrias del sector realizadas en Nuevo León o el estado vecino. La señal de crisis caería en el peor momento, justo cuando Trump tiene parado al gobierno de su país con el argumento de que México no ofrece certidumbre. Ya ven que al señor le encanta montar crisis, le encanta armar todo este tipo de entramados para sacar provecho, y este sería uno de ellos. Ya tendría otro pretexto más para seguir no solamente despotricando contra México, sino viendo la forma de apoderarse de lo que es nuestro. Luego, ¿qué pasaría con esto? Bueno, pues que tomaría fuerza el argumento del presidente de Estados Unidos en el sentido de que es mejor que las plantas armadoras de automóviles regresen a su país en vez de permanecer en México. Esto ya lo viene manejando Donald Trump desde campaña, cuando empezó a decir que lo primero que haría cuando fuera presidente sería llevarse a las armadoras de aquí de México para llevárselas a Estados Unidos, que porque nosotros nos aprovechamos de Estados Unidos, les quitamos el negocio, etcétera, etcétera, pero no ha podido porque evidentemente las automotrices que están en Estados Unidos saben que estando en nuestro país tienen mejor provecho, pagan menores salarios, los costos son mucho menores. Es decir, no ha podido Donald Trump, y este sería otro argumento que le podría funcionar, el de las famosas huelgas, para poder lograr su cometido. Y luego, llama la atención que la persona responsable de provocar esta crisis sea una abogada laboralista radicada en El Paso, Texas, de nombre Susana Prieto. Es ella la que convenció a los trabajadores de estirar la liga de la negociación al punto de solicitar un aumento que multiplicaría en un 60% del salario actual. Esto es lo que les comentaba a ustedes al inicio del video, donde esta mujer está asusando a los trabajadores para que exijan no menos del 60%. Por eso les hablaba de que era muy desproporcionado que se pidiera del 20 al 60% así de la nada. Con esta acción, el liderazgo sindical de Matamoros, encabezado por Juan Villafuerte, quedó rebasado. Un grupo muy numeroso de trabajadores ha preferido seguir a la abogada residente en los Estados Unidos, Susana Prieto. Las piezas de rompecabezas sumadas llevan a sospechar un intento deliberado para desestabilizar desde el plano laboral a la planta exportadora mexicana, que de entrada genera numerosos empleos, genera mucha derrama económica y genera estabilidad económica, lo cual quieren tumbar desde el otro lado de la frontera para apoderarse de los intereses de México y hacer a López Obrador de un lado. ¿Qué hace una líder paceña agitando las aguas en Matamoros? Es lo que pregunta Ricardo Rafael. ¿Por qué esta mujer está tan interesada? ¿Por qué la demanda de incremento salarial es tan desorbitada? Lo que comentábamos. ¿A qué se debe que los trabajadores no hayan acudido a la reunión de aveniencia con los patrones? ¿Por qué se han roto todos los canales de diálogo? Porque esto es muy fácil de contestar. Los trabajadores saben que ellos tienen el sartén por el mango. Ellos son un gran número. Se hablaba solamente de 57,000 al inicio de la columna. Así que ellos saben que yendo a esa huelga probablemente se desestabilicen a todo este sector, y con esa amenaza tratar de conseguir este aumento que la abogada les está metiendo en la cabeza. Luego, puede temerse a una estrategia diseñada desde fuera del país para afectar la reputación de la industria exportadora mexicana en un momento que es decisivo para el pleito que la Casa Blanca tiene con el Partido Demócrata a propósito del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. Es decir, algo muy similar a lo que ocurrió con la caravana que yo
dije desde un inicio, a mí no crean que me cuentan las cosas, yo les dije que toda esta caravana estaba perfectamente inducida por Donald Trump con el objetivo de obtener dinero para el famoso muro y tener también material para seguir descalificando a nuestro país, con el objetivo de que ya cumplí con lo del muro, ahora sí nos vamos a liberar de esos delincuentes, de esos criminales mexicanos y ahora voten por mí, es decir, buscando la reelección. Por eso fue la caravana las primeras que llegaron a nuestro país. Es justo que los trabajadores de la industria mexicana dedicada a las autopartes crezcan sus ingresos, los que les comentaba al inicio. Nadie está peleado con que incrementen los salarios de todas estas personas, de los obreros. Lo malo está en exigir una desproporción en cuanto al salario, 20 al 60, y en consonancia con su productividad se emparejen con sus homólogos de Norteamérica. Estos fue un parteaguas cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio, porque Canadá y Estados Unidos exigían que México mejorara los salarios de los trabajadores, lo cual el entonces gobierno de Peña Nieto trataba de resistirse a todo esto. Claro, pues ya saben, ellos respondiendo a los intereses de los de siempre, de los 30 empresarios que no han cambiado de lugar en la lista de los hombres más ricos de este país. Y luego, ¿qué más dice Ricardo Rafael? Lo que resulta muy peligroso es que se pretenda lograr esa equiparación en una sola jugada, imponiendo de la noche a la mañana una alza impagable para las empresas. También es inquietante que el proceso para emplazar a huelgas se esté celebrando a las espaldas de la ley y la autoridad laboral. Tal circunstancia alimentaría en el futuro el miedo a invertir en México, lo que ya platicábamos también. Y finalmente cierra con lo siguiente: no debe perderse de vista que los ingresos más importantes que el país recibe hoy en día provienen de la industria de exportación, más de 280,000 millones de dólares por año, y también que al menos una cuarta parte de las y los trabajadores mexicanos que pertenecen al sector formal dependen de esta industria. Pues esto es lo que nos presenta este columnista Ricardo Rafael. Evidentemente, la secretaria del Trabajo, como él mismo menciona, Luisa María Alcalde, debe estar no solamente enterada y al tanto de lo que se está presentando en Matamoros, porque se puede convertir en una bola de nieve que después ni el propio López Obrador pueda detener, menos al enfrentarse a cierta bestia que está del otro lado de la frontera, que siempre le encanta inducir problemas en todos los países. Ya lo estamos viendo en Venezuela, como el señor está apoyando a Guaidó, el que se proclamó presidente interino de Venezuela, cómo está otra vez causando divisiones en el mundo, cómo está causando tantas descalificaciones hacia nuestro país. Y ya lo vimos con la caravana, lo que les comentaba, y este nuevo incidente con base en huelgas para provocar que México tenga una mala calificación en cuanto a imagen de inversión por parte de todos los empresarios extranjeros, para con el fin de convertirnos en una Venezuela. Yo no lo descarto así, ya lo estamos viendo cómo está haciendo de Venezuela, que también, vale la pena decirlo, todo este borlote con Maduro también es parte de este embargo, podríamos llamarlo así, bloqueo económico que le impuso Estados Unidos desde hace mucho tiempo. También es parte culpable Estados Unidos de todo eso. Así que, pues déjame en los comentarios qué opinas respecto a lo que nos escribe Ricardo Rafael en relación a todo esto de las huelgas. ¿Crees que se pueda solucionar pronto? ¿Crees que se deba ceder en incrementarles el salario para que por lo pronto calmar las aguas y después ver cómo se soluciona el otro tema? Es un tema muy delicado. Estados Unidos siempre ha intervenido en nuestro país, pero esto ya sería llegar demasiado lejos. Así que recuerda que yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque la verdad nos hará libres.